Bueno, vamos a empezar entonces. Esta es la segunda parte de farmacología, administración de medicación. Y voy a dar como un repaso general de lo que di la semana pasada. Sí, esta parte más rapidita, y después cuando lleguemos a la parte de inyectables, ahí vamos a hacer más. Esto es como para que quede como un registro también para los que no vieron, ¿sí? Bueno, vamos a decir, como habíamos hablado la semana pasada, que las vías de administración son varias, no hay una sola, ¿no? Y que cada una de las vías de administración tiene una absorción distinta, como dice ahí. Pueden hablar en cualquier momento, no hacer preguntas o lo que quieran. Bueno, ¿por qué es tan importante saber cuál vía es más rápida que otra? Y simplemente porque tenemos que aprender a ver cuál es la gravedad del paciente y cuál es la necesidad, o sea, cuál es la inmediatez de administrar por una vía u otra, ¿no? Por ejemplo, la sublingual es mucho más rápida que la oral y la endovenosa es mucho más rápida que la intramuscular y la intramuscular es más rápida que la sublingual y así sucesivamente. A veces necesitamos que las medicaciones pasen más lento y otras veces mucho más rápido, ¿no? Bueno, como dicen ahí, los preparados farmacéuticos están diseñados generalmente para una o dos vías específicas, por lo cual uno siempre tiene que estar atento a ver cuál es la vía que indica el médico, ¿sí? El médico indica, enfermería medica, por lo cual somos sumamente responsables por lo que nosotros administramos. Tengan en cuenta eso siempre, ¿sí? Después, la vía de administración debe indicarse debe indicarse cuando se prescribe el fármaco. Obviamente que eso siempre tenemos que ver y en la receta. Y si no está, tendremos que preguntar, no hacer lo que nos parezca, ¿sí? Cuando se administra un fármaco, el profesional de enfermería debe asegurarse de que el preparado farmacéutico es adecuado para la vía especificada. Siempre ver, bueno, yo la semana pasada, a ver, no estaba, pero bueno, yo les había mostrado cómo se colocan las iniciales de las diferentes vías y siempre tiene que estar especificada la vía. Y cuando ustedes registran lo que administraron, también tienen que fijarse, indicar cuál fue la vía que fue utilizada, ¿sí? Y como dice acá, a la hora de medicar se debe realizar una triple verificación del fármaco. O sea, tenemos que controlar la fecha de vencimiento, el estado del fármaco y la conservación de la droga en tres momentos: al tomarlo del sitio del almacenamiento, durante la preparación y antes de guardarlo o desecharlo. ¿Para qué sirve esta triple verificación? O sea, la triple verificación se refiere a esto, a los momentos: al tomarlo del sitio, durante la preparación y antes de guardarlo, ¿sí? O desecharlo. Porque a veces hay algunas que nosotros utilizamos y queda un poco y lo podemos seguir utilizando. Por eso dice antes de guardarlo o desecharlo. Y hay otros, como las ampollas o cuando se te termina un blister o lo que sea que estés usando, directamente lo descartás. Entonces, cualquiera de los dos momentos es adecuado para verificar la fecha de vencimiento, el estado del fármaco y la conservación de la droga. Creo que habíamos visto la semana pasada que a veces algunos medicamentos cambian de color o están turbios, o uno se da cuenta cuando ya tiene algo de familiarización con los diferentes tipos de drogas que se utilizan, ¿no? Y esto lo voy a decir nada más porque ya lo vimos también, ¿sí? Que son las pautas que uno debe tener en cuenta siempre que va a administrar ciertas medicaciones. O sea que los profesionales de enfermería, siempre que administran los medicamentos, son responsables, como ya les dije, de sus propias acciones, ¿sí? Por eso, si hay una orden que sea ilegible y que consideren correcta, siempre tenemos que llamar al médico que lo recetó y pedirle una aclaración, ¿sí? Yo esto no se los di, sino que les dije que lo leyeran, no sé si lo leyeron. Bueno, después dice, conocer los medicamentos que se administran. O sea, como siempre digo, nunca vamos a conocer todos los medicamentos, pero sí debemos tratar de familiarizarnos con los que son usuales de la guardia en la cual vamos a estar. Por ejemplo, si estoy en, no sé, pediatría, familiarizarme con esa medicación que se utiliza en pediatría. Si estoy en quirúrgico,
en la parte de cirugía, siempre familiarizarme con ese tipo de medicación, ¿sí? Es obligación de enfermería buscar esa información, nadie se la va a administrar. Es cuestión de que uno haga investigación. Cuando tengamos fármaco, aun cuando tengan fármacos y van a seguir la carrera en la universidad, no le van a enseñar todas las drogas, van a ser las más usuales de cada parte y el resto lo vamos a tener que buscar. Por eso yo les pedí, sin darme cuenta que era muy precoz todavía, ficha farmacológica en el primer trabajo que les había dado, ¿sí? Porque eso es muy importante. Después, la próxima clase, cuando sea presencial, les voy a llevar para enseñarles cómo se hacen las fichas farmacológicas, porque esta semana no les voy a dar tarea, van a descansar, pero la semana que viene vamos a ver los diferentes tipos de fármacos y ahí sí les voy a pedir, esa va a ser la tarea, hacer unas 5 fichas farmacológicas. Los voy a volver un poquito locos. Acá, como dice, las leyes federales que gobiernan el uso de opiáceos y barbitúricos, ¿sí? Que son los que son derivados, por ejemplo, de la morfina, ¿sí? Nos indican que tenemos que tener esos medicamentos en un lugar cerrado, ¿sí? Porque para eso algunas veces hasta nos dan, hay lugares que tienen llave, y lugares que tenemos que hacer pedido y lo traen directamente de farmacia en una cajita, ¿sí? Porque son muy caros y son peligrosos también, ¿sí? Solo tenemos que usar los medicamentos que estén claramente etiquetados. Nada así que uno vea que está medio roto o que está ilegible la etiqueta, ¿sí? Como dice ahí, los líquidos no tienen que estar ni turbios ni tienen que haber cambiado de color. Tenemos que calcular las dosis del fármaco exactamente. Si no estamos seguros, hay que preguntar a otra persona. Es preferible preguntar y no quedarse con la duda o administrarlo inadecuadamente. Antes de administrar cualquier tipo de medicamento, tenemos que identificar correctamente al paciente, ¿sí? Como dice ahí, usando los medios adecuados. Acá dice como la comprobación del brazalete identificativo, pero no todos los hospitales lo tienen. A ver, ¿qué es lo importante de esto? Los pacientes se cambian de cama, yo ya se lo dije en clase, se cambian de cama, a veces se van a dar un paseo, ¿sí? Son terribles, así que siempre uno tiene que fijarse. Habitación adecuada, cama adecuada, correcta sería. Habitación correcta, cama correcta, paciente correcto, medicación correcta y vía correcta, ¿sí? Después, no hay que dejar los medicamentos junto a la cama, con ciertas excepciones, dice ahí. ¿Sí? La nitroglicerina y jarabes antitusígenos, porque no son cosas que puedan provocarle mayores daños. Pero, como dice ahí, hay que fijarse siempre en las normas de la institución. Yo no dejaría nada a mano del paciente, nada, nada, nada. Principalmente porque como los pacientes a veces se guardan la medicación y no la toman o la tiran o pueden, no sé, se puede pasar cualquier cosa y como yo soy la responsable prefiero ver que el paciente lo consumió el medicamento en el momento que corresponde. Acá dice, si un paciente vomita después de tomar el medicamento oral hay que informar al enfermero encargado o al médico, o si no a los dos, porque dependiendo del tiempo que lleve, de que haya consumido, hay que volver a dárselo o no, ¿sí? Por eso es importante la farmacocinética y la farmacodinamia que yo les di en la clase pasada. ¿Por qué? Porque sabiendo la farmacocinética y la farmacodinamia sabemos qué ha ocurrido con el medicamento desde el momento que lo ha tomado, ¿sí? Cada medicamento tiene un diferente tipo de tiempo de absorción. Tenga cuidado especial cuando administre ciertos medicamentos, por ejemplo, haga que otro profesional compruebe las dosis de anticoagulantes, insulina y ciertos preparados. Eso no ocurre, por lo general uno no pide a otro, pero si están en duda, preferible que sí pregunten, ¿sí? A ver, perdón. Adriana me dice que recién se puso a cargar la batería. Bueno. Perdón. Bueno, las dosis de anticoagulantes, por ejemplo, que son, ¿saben por qué es tan importante este tipo de medicación? Porque se mide milimétricamente, o sea, por cada gotita se mide. Tenemos las jeringas que
que son de 1 ml. Y entonces cada rayita es 0,1. Es muy importante ser muy específico con ese tipo de medicación porque ese 0,1 que uno se pasa puede causar un gran daño al paciente o no llegar a lo deseado también, ¿sí? Después dice, la mayoría de las normas hospitalarias exige órdenes nuevas del médico para la asistencia posterior a una intervención quirúrgica. ¿A qué se refiere esto? De que cuando uno está trabajando en el área de cirugía, hay unas órdenes específicas previas a la cirugía y cuando vuelve el paciente a la habitación, ustedes necesitan otra orden del médico con toda la medicación nueva que el paciente va a recibir. La medicación previa a esa intervención quirúrgica ya está inválida, ¿sí? De hecho, los médicos vienen todos los días a renovar ciertas recetas, ¿sí? De hecho, deberían venir todos los días a renovar todas las recetas, ¿sí? Las órdenes. Cuando se omite un medicamento por alguna razón, hay que registrar el hecho y la razón por la cual se omite la administración de ese medicamento. O sea, no lo pude administrar el medicamento porque el paciente, no sé, a ver, no se me ocurre nada en este momento por qué no administrar esa medicación. Pero puede ser porque el paciente se fue a hacer, tuvo un traslado, perdón, tuvo un traslado no sé, otro lugar para hacerse algún tipo de estudio y luego tiene que regresar. Y bueno, por esa razón no le pude dar la medicación en el momento adecuado, ¿sí? Siempre todo hay que registrar porque es nuestra garantía, no solo la del paciente, sino nuestra garantía, ¿sí? Siempre ténganlo en cuenta que eso nos protege a nosotros. En cualquier caso de error, en un juicio de mala praxis o de cualquier tipo de juicio que se nos presente, la historia clínica es lo que nosotros, y la ficha de enfermería es lo que nos protege a nosotros también, ¿sí? Cuando se comete un error con un medicamento, comunicarlo de inmediato al profesional de enfermería encargado o al médico o a ambos, por las mismas razones, ¿sí? Más vale hacerse cargo porque estas cosas de alguna manera saltan, así que es preferible que uno admita el error y se haga cargo y no termine matando a un paciente que va a tener consecuencias mucho peores, ¿sí? Para nosotros. Bueno, esto también ya lo di, vamos a decirlo nada más, ¿sí? Que es en el proceso de administración de medicamentos, cuando se administra cualquier fármaco, sea cual sea la vía de administración, debemos tener en cuenta la identificación del paciente, escuchar al paciente, dado que a veces podemos equivocarnos y el paciente muchas veces sabe más que nosotros, porque está acostumbrado a su medicación, o por ejemplo cuando uno está en instituciones, pasa lo del genérico que les enseñé la semana pasada. Por ahí la institución le da un genérico y el paciente dice, no, yo esa medicación no la tomo. Entonces uno tiene que explicarle por qué, ¿sí? Siempre el paciente tiene derecho a saber todo lo que uno le va a hacer, salvo cuando le vamos a hacer la medición de la frecuencia respiratoria. Sí, tiene derecho a saberlo, pero no es conveniente que se lo digamos. Bueno, luego administrar el fármaco, proporcionar intervenciones complementarias cuando se indiquen, o sea, por ejemplo, si el paciente necesita sentarse, ¿sí? Es una intervención de enfermería, ¿sí? O si le tenemos que administrar esa medicación con algún alimento, por ejemplo, si le tenemos que dar hierro, si le tenemos que administrar un jugo de naranja, ¿sí? Eso es una intervención complementaria. Todo lo que complemente a la absorción de ese fármaco. Después, obviamente, siempre registrar y evaluar la respuesta del paciente. Por eso, para la evaluación de la respuesta del paciente, siempre tenemos que saber cuáles son los efectos secundarios, ¿sí? Porque si no lo sabemos, va a estar bastante difícil que podamos evaluar algo, ¿no? Voy a pasar, para explicarle este número 6, voy a pasar mucho más adelante porque quiero que vean algo. Déjenme pasar y después volvemos. Estas son las reacciones que pueden tener, esto no se lo di la semana pasada, lo que puede ocurrir después
de administrar cualquier tipo de fármaco. Por ejemplo, lo que nosotros buscamos es el efecto terapéutico cuando administramos, que es el efecto deseado. Es lo que se espera que el fármaco haga. Otra cosa que puede ocurrir es un efecto adverso, o sea, todas las contraindicaciones. Cuando uno lee el prospecto, uno ve todas las contraindicaciones, todos los efectos que no son esperados, que son en contra de lo que uno desearía. Por ejemplo, un vómito, una diarrea, un dolor de cabeza, un malestar general. Ahora con el tema de las vacunas, todo el mundo sabe lo que es un efecto adverso, ¿sí? Es un efecto no deseado, ¿sí? Por ejemplo, cuando se vacunan y terminan teniendo un dolor de cabeza, vómito, fiebre, etcétera, ¿sí? Después puede haber una toxicidad farmacológica. Eso por lo general ocurre cuando el paciente, cuando administramos mal la medicación en dosis o en dosis que no son adecuadas, o cuando el paciente es susceptible a esa medicación, ¿sí? Después puede ser que tengamos una reacción alérgica, cuando las alergias por lo general son reacciones que son, ¿cómo era la palabra exacta? Es una reacción exagerada ante algo que no debería hacernos daño, pero nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario lo ve como un enemigo. Entonces reacciona ante este factor de una manera exagerada. Entonces ocurre la alergia. Entonces ocurre con las medicaciones y uno no va a saber nunca antes que el paciente entre en contacto, salvo que le hagan la prueba de alergia. Por eso, muchas veces cuando vamos a administrar una medicación, le tenemos que preguntar si alguna vez tomó esa medicación y si alguna vez tuvo una respuesta alérgica a esa medicación. Y si el paciente va a ser tratado con fármacos como la penicilina, por ejemplo, se le hace una prueba de penicilina con una pequeña, eh, ¿cómo se llama? Con una pequeña dosis que se da intradérmica o subcutánea, depende, no es intradérmica es. Y bueno, ahí se ve la reacción alérgica y si es alérgico no se le coloca, obviamente. Bueno, después está la reacción anafiláctica, que es muy parecida a la alergia, pero es mucho más rápida, es inmediata. Perdón esos ruidos que no sé de dónde vienen. Bueno, que ocurre cuando el paciente ya tiene esa reacción, pero inmediata, ¿sí? Puede tener tumefacción de la boca, la lengua, disnea. Disnea ustedes ya saben lo que es, esa dificultad respiratoria, hipotensión aguda, taquicardia, shock y hasta muerte. A veces se les cierran la garganta, a veces empiezan a reaccionar por la piel, hay sudoración, hay un montón de tipos de reacciones de síntomas que pueden estar indicando una reacción anafiláctica. Después, tolerancia farmacológica es la necesidad de aumentar la dosis. O sea, uno tiene que fijarse si el paciente está tolerando el fármaco, ¿no? Después, porque a veces también el paciente se acostumbra, es como un acostumbramiento a la medicación y ya no le hace efecto la misma dosis que le hacía efecto antes, ¿sí? Después está el efecto acumulativo. Ahí dice, entre comillas, entre paréntesis, dice velocidad del metabolismo. En realidad es la velocidad del metabolismo del fármaco. Hay algunas medicaciones que, por ejemplo, que dicen retard. Quiere decir que el fármaco se va acumulando en nuestro organismo y se va liberando de a poco, ¿sí? Se va metabolizando de manera más lenta. Hay otros que tienen el metabolismo más rápido. Después dice efecto idiosincrásico. Es la falta o exageración de la respuesta. O sea, puede ser que no haga para nada efecto o puede ser que ocurra algo exagerado. Por ejemplo, con la administración de la insulina, puede ser que ese grado, esa cantidad a ese paciente no le haga nada o puede ser que le produzca una hipotensión tremenda que no es lo normal que ocurra con esa dosis del fármaco, ¿sí? Interacción farmacológica. Eso es cuando el paciente está siendo medicado con otra medicación que interactúa de manera, puede ser potenciador o inhibidor, como dice ahí abajo, justamente,
del fármaco que se administró. O sea, puede ser que se potencien o puede ser que sean antagonistas, que con esa medicación no se puede administrar porque anularía una el efecto del otro, ¿sí? Y después dice sinergia, cuando uno aumenta el efecto del otro. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron el trabajo de accidente cerebrovascular, perdón mis perros, ustedes vieron que a veces cuando ocurre un accidente cerebrovascular, principalmente del tipo trombótico, se le da la medicación alteplasa y se le administran también anticoagulantes para que se potencie, se hagan sinergia y trabajen juntos para que sea una mejor respuesta. Bueno, todo ese punto 6 que yo les había dicho recién tiene que ver con esto, ¿sí? Esto no lo habíamos visto en la clase pasada, así que volvamos a todo esto. Acá estaba, que decía evaluar la respuesta del paciente. Todo eso que yo le dije hace parte de la evaluación del paciente en respuesta a un fármaco, ¿sí? Yo sé que hablo rápido y ustedes no tienen tiempo de preguntar nada. ¿Tienen algo que preguntar? No, hasta ahora no. Bueno, yo sé que voy rápido, pero vieron que nos quedamos sin tiempo la semana pasada. Y esta vez no quiero que pase lo mismo. Bueno, acá había puesto esto de estos dibujitos, me había olvidado de que tenían. Bueno, identificar el paciente. Vieron, acá no hay esto, pero está buenísimo que lo vean, porque ya empezaron, y no va a tardar mucho en que llegue, por lo menos a los hospitales privados, esto, a las clínicas privadas, muy pronto va a estar, que es la identificación de esta manera del paciente. Está genial. Bueno, escuchar al paciente, administrar el fármaco, proporcionar intervenciones complementarias cuando se indiquen, por ejemplo, la posición del paciente, registrar siempre y evaluar la respuesta, que es lo que yo les dije. Antes de medicar deben tener en cuenta los correctos, que también ya se los dije, sujeto correcto, fármaco correcto, dosis correcta, vía correcta, hora y fecha correcta. Y también pueden ser hasta 10, recuerden, habitación correcta. Bueno, hay eso, con estas que sepan ya está, para mí. Esto lo digo así rápido porque ya lo vimos la semana pasada, pero después vamos a ver bien la vía parenteral, que eso así es la que nos habíamos quedado ahí. Bueno, las vías de administración más conocidas, obviamente, es la vía oral, que puede ser bucal, como le dije, que es directo a la boca, y sublingual, bajo la lengua. Tópica puede ser por la piel o por la mucosa de cualquier parte de la piel y cualquier mucosa del cuerpo. Y la parenteral puede ser intramuscular, subcutánea, intravenosa o intradérmica. Acá ya está, bajo la lengua, esa se tiene que disolver bajo la lengua, no tragar, no masticar, no tomar con agua. Y la medicación bucal, ustedes vieron comprimidos en la clase pasada, vieron que los diferentes comprimidos se disuelven en diferentes partes del sistema digestivo, uno en la boca y otro en el estómago, otro en el duodeno, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de comprimido sea. Ese sí hay que administrarlo con por lo menos un medio vaso de agua o un vaso de agua. La administración tópica, como yo les había mostrado, puede ser directamente sobre la piel, esta puede ser dentro de la cavidad vaginal o dentro del intestino. Esto es un aplicador, puede ser en los ojos, puede ser nasal. Y estas son las vías. Vos, Elizabeth, que estabas, yo no me acuerdo si habíamos quedado en la... Creo que, no sé si se había llegado a dar algo de las vías parenterales. ¿Me podés recordar eso? Eli. Porque si no, bueno, no sé si tenés que activar el micrófono. Bueno, después... Acá vimos las vías de administración, bueno, las vimos todas y las paramentales también. Pero acá habíamos quedado, de las vías parenterales habíamos quedado, no vimos Sí. todas. Nos llegamos a ver... No, quedamos en los ángulos. En los ángulos, bueno. Sí. Entonces quedamos en esto. Habíamos quedado, Claro, bueno, en eso quedamos.
Lo repito rapidísimo y ya empezamos Y con lo nuevo, nuevo. que de hecho lo copiamos. Y Yo lo bueno, tengo copiado. bueno, listo. O sea, bueno, como decía ahí, bueno, la intramuscular va a 90 grados, la subcutánea a 45, la intravenosa a 25 y la intradérmica a De 10 10 a o 15. 15. Bueno, yo Sí, hasta acá sabía que habíamos dado, pero esta sí, sí, sí. parte, esto sí vimos ya, Esa parte es de la que se le faltaba, aplicás al paciente sí, eh, si para tenían, saber si tenía alguna, sí, para saber si tenía alguna enfermedad, suponte esta es tuberculosis, la tuberculosis, tuberculosis. Sí, sí, claro, claro. sí. Claro, Eso la sí lo intro, vimos, sí, todo. bueno, esto también. Esto también. Sí, A sí, sí. ver, intramuscular 90 grados también, las apliqué. ¿Esto? Sí. Bueno, bien. Ese no. Es ¿No? el que nos había faltado, no. Bueno, entonces vamos a ver desde acá. Bueno, la intramuscular, Sí. esta es de absorción más rápida y completa, como dice ahí, se inyecta a 90 grados y es el más utilizado. El más utilizado es el glúteo, pero también depende, porque el deltoides también es bastante utilizado, principalmente en los niños, ¿sí? Y en los bebés es muy utilizado el cuádriceps, ¿sí? Porque ellos tienen menos músculo en otras partes. Así que eso depende mucho de la edad del paciente, ¿sí? Acá dice que el menos frecuente es el deltoides, pero sí en adultos, digamos eso, ¿sí? Por ejemplo, ahora ¿cómo se llama? Muchas de bueno, las vacunas esas están dando en el deltoides. Sin embargo, esas sí no son subcutáneas, porque tienen bastante larga la aguja. Bueno, hay que limpiar la zona e introducir la aguja rápidamente, como eso sí creo que se los dije, que tiene que ser rápido, no tienen que ir hincando despacito y que vaya ingresando, no. Tiene que ser en un solo, en un solo golpe, en un golpe seco. Y como dice ahí, en el ángulo de 90 grados. Después, tienen que aspirar un poquito una vez que ingresó para ver si no entró en una vena, ¿sí? Por lo general es difícil, si van en el lugar adecuado, es difícil que ingresen en una vena, ¿sí? Y después tienen que inyectar el líquido bien lentamente, o sea, o sea, introducir la aguja rápidamente, Introducir rápido y después lenta, hacerlo lentamente el para que líquido, sí. el líquido haga efecto o entre más, No, es para el dolor. sea más. Es para que no Sí, les duela, en realidad, que tienen que inyectarlo despacio. O sea, rápido introducir la aguja y el líquido despacio. ¿Por qué? Porque depende sí, de la densidad del líquido, duele más o menos. Cuanto más denso el líquido, más doloroso es. claro. Después, retirar la aguja y limpiar suavemente. A ver, acá quiero decirles algo porque hay una idea colectiva y van a ver que muchos colegas lo hacen. Terminan de colocar la aguja, la inyección y frotan la parte. No la froten, no la froten, porque eso no beneficia para nada. Primero, puede producir que parte del líquido se retire. Y segundo, que no circula más la sangre ahí, porque no estamos hablando de venas, estamos hablando de músculos. Y eso está muy profundo, no va a correr más el líquido por eso, están Claro. produciendo dolor. Eh, bien, por lo general cuando se ponen moretones y todo eso, que dice, ay, la enfermera me mira lo que me hizo, en realidad lo que pasa es que no sé, ustedes tienen cuando le colocan el algodón, tienen que decirle, mantenelo 3 minutos. Lo que pasa es eso, si el paciente no se mantiene 3 minutos, no da tiempo a coagular y eso se hace un moretón. Y no es que la enfermera, es que el paciente en realidad. ¿Sí? Claro. Ujú. Son pequeñas cosas que estaría bueno que ustedes lo sepan porque van a encontrarse en la práctica con gente que lo hace de otra manera. ¿Sí? Después, los músculos también pueden, ahí me quedan 10 minutos, me está avisando, pero después le mando otro link, no en el mismo, les mando otro link. Los músculos también pueden captar un volumen
de líquido mayor que los tejidos subcutáneos, aunque la cantidad varía entre los sujetos, sobre todo en función del tamaño y el estado del músculo. Sí, esto es una particularidad. Bueno, las zonas más utilizadas para la punción son, por ejemplo, la región del glúteo o dorsoglútea, como dice acá. ¿Sí? Uno tiene que hacer esta cruz en el glúteo, ¿sí? Y vean ustedes que esta zona, la zona interna, tiene, ¿no? Tiene, aparte del hueso, tiene el nervio ciático y tiene venas y tiene arterias, por lo cual toda esta zona es sumamente peligrosa para la inserción de la aguja. Ustedes tienen siempre, siempre, y acá hay hueso, siempre tienen que utilizar cada una de estas 4 partes lo llamamos cuadrante, porque es un cuadrado de cada uno es un cuadrado. Siempre tienen que usar el cuadrante superior externo, o sea, superior porque es de arriba y de afuera porque es externo. Puede ser de este lado o puede ser de este lado. Si se hacen la cruz acá, obviamente el externo, el cuadrante superior externo va a estar de este lado. Miles de pacientes que llegan a un hospital porque le han lastimado el nervio ciático y terminan con problemas de por vida porque el nervio ciático no solamente produce dolor en lo que uno llama ciática, sino que le produce dolor hasta la punta del pie, porque el nervio llega hasta el pie. ¿Sí? Así que imagínense lo que le pueden producir por una mala administración, una mala punción. Siempre cuadrante superior externo, de cualquiera de los dos lados, ¿sí? Fíjense que hay más nervios ahí también, siempre en esta parte. Bueno. El deltoides es este músculo, por eso yo cuando les hice hacer ese famoso dibujito para que vean a dónde están los diferentes músculos, los principales músculos, ¿sí? Siempre colocarlo desde esta posición, no desde acá para allá. Siempre o sea, uno está de costado, en esta razón está de frente, en este momento está de frente, siempre colocarlo ahí. ¿Sí? Fíjense por qué no abajo. Acá de la misma manera está el hueso, está el nervio, ¿sí? En cambio en la parte del deltoides no se encuentra ni nervio ni ninguna arteria. Luego también está la zona del vasto lateral. Este es el cuádriceps. ¿Sí? Acá se coloca, por lo general en los bebés, se le aprieta y se coloca. Pero en el caso de los adultos está el vasto lateral, que se puede inyectar de costado o de frente. Son apropiados cuando se necesita un efecto rápido, porque estamos a la intravenosa, no, pero también los anteriores, también cuando necesitamos un efecto más rápido que el oral, se puede utilizar esta vía, y siempre tenemos que fijarnos cuál es el tiempo de acción para volver a verificar si tuvo un efecto deseado o si tuvo algún otro tipo de efecto. Bueno, vamos a la intravenosa, que esta es muy interesante, ¿sí? Y era a donde quería llegar. Bueno, como dice acá, son apropiados cuando se necesita un efecto rápido, porque va directo a la sangre, este va directo a la sangre. Toda la medicación que nosotros consumimos tiene como objetivo que pase a la sangre, y porque la sangre es la que va a llevar a todas las células del cuerpo esta medicación. Si bien cada medicación tiene sus células diana, que quiere decir célula diana, quiere decir la célula que es el blanco, ¿sí? Si bien cada medicación tiene su célula diana, toda la medicación va por el torrente sanguíneo y alcanza por lo general todas las células del cuerpo. Sí, cuando los medicamentos son demasiado irritantes para los tejidos, para administrarlos por otra vía. También esa es otra razón para colocarlos por la intravenosa, porque son muy irritantes para pasar por el sistema digestivo o por piel, ¿sí? Igualmente la piel es muy lento. Cuando ya hay una vía intravenosa, ¿para qué vamos a molestar al paciente con otro tipo de vía si ya tenemos la vía intravenosa
ya tenemos puesto un catéter, ya tenemos puesta una llave de 3 vías, ¿para qué utilizar otra vía? Siendo que esta es mucho más rápida. Para administrar drogas, sueros o también para extraer sangre. Obviamente que para la extracción de sangre no vamos a utilizar el mismo catéter, o sea, si tiene una llave de 3 vías, no le voy a sacar sangre por ahí, voy a utilizar otra vía porque esa ya está contaminada. Pero sí lo que puedo hacer es que cuando voy a colocar, cuando ya coloco la vía, que va a ser posteriormente para colocar un suero, primero le saco sangre. En ese caso sí lo puedo hacer. Extraer primero la sangre, muchas veces muy común ese procedimiento. Insertar la vía, luego retirar un poco de sangre para algún tipo de análisis y luego colocar el, ¿cómo se llama? Conectarlo a la vía del suero. Ahora les voy a mostrar cuál es la técnica de colocación de la vía endovenosa. Y primero les voy a decir qué material va a tener nuestra bandeja, ¿sí? Siempre vamos a canalizar una vía venosa periférica. Las arterias son para medir la tensión arterial. Y las venas son para punzar, para extraer sangre y para colocar las vías parenterales, ¿sí? Bueno, el material que vamos a necesitar primero es el equipo de infusión, o sea, puede ser que necesitemos el pie de suero, el suero, la guía, o puede ser que necesitemos una bomba de infusión. Depende de qué vamos, primero del protocolo de la institución. Segundo, de qué tipo de medicación vamos a infundir, porque hay medicación que solamente se puede dar con bomba de infusión. Por ejemplo, algunos calmantes, ¿sí? Que son gota por gota. Después, el alcohol al 70% para las normas de bioseguridad y asepsia nuestras y del paciente. La solución estéril parenteral, o sea, la solución que nos mande puede ser algún suero, como puede ser alguna medicación. Después, el soporte, los sueros se higienizan también, se lavan primero cuando llegan a la guardia, bueno, la guardia no, sería a nuestro servicio, primero se lavan en la bacha y luego se limpian con alcohol antes de ponerlas en la bandeja, ¿sí? Después, ella dice soporte de suero, eso ya lo dije, tela adhesiva hipoalergénica, si hay, depende del lugar. O si no, un adhesivo transparente que es mucho más raro que haya en un público, puede ser un privado seguro. Guantes descartables, lazo, hay algunos que tienen una gomita, hay otros que tienen el lazo. Gasas o torundas antisépticas de algodón, las torundas, obviamente. Catéteres diferentes, no lleven uno solo, porque a veces pensamos que tienen un tipo de vena y después termina siendo otra. Si ya lo evaluaron, sí. Y si no, lleven 2 o 3 diferentes tamaños. Una llave de 3 vías, vendajes de gasa estéril o vendajes oclusivos transparentes. Descartador de aguja siempre. Las agujas no se desechan encapuchadas, siempre se descarta la aguja, ¿sí? No se encapucha para evitar que ustedes se pinchen, para evitar ese tipo de accidente. Después, como dice ahí, dispositivos o bombas de infusión, que ya lo dije cuando dije equipo, puede ser electrónico. Bueno, el personal de enfermería decide qué tipo de dispositivo es el más apropiado para las características del paciente y también por qué tipo de medicación se administra. Ahora se va a cortar y yo les vuelvo a pasar un link. Van a esperar 5 minutos porque tengo que esperar que se cargue el video, ¿sí? Así no, bueno, voy a cerrar y así se carga el video y ya les vuelvo a mandar el link. Bárbaro. Bueno, pueden salir si quieren, porque se va a cortar.